Imagina que vas a caminar al bosque y te encuentras con una persona que, por azares del destino, te salva la vida solo para después secuestrarte, y aunque tienes oportunidad de escapar, solo cuentas con 20 minutos antes de que el paralizante que te inyectó haga efecto y te quedes completamente inmóvil. Esta es la trama de la más reciente película de Netflix titulada Don't Move, o No te muevas en español. Esta cinta es producida por Sam Raimi, a quienes muchos conocen por ser el creador de la saga de Evil Dead y por dirigir la primera trilogía de Spider-Man. La cinta es dirigida por Adam Schindler y Brian Netto y protagonizada por Kelsey Asbill y Finn Wittrock. Don't Move es una película de terror y suspenso cuya fortaleza es también su debilidad, pues si bien logra mantenernos al borde del asiento de inicio a fin, puede llegar a ser predecible al repetir una fórmula que hemos visto en otras películas de survival. Pero antes de entrar en el terreno de spoilers, suscríbanse al canal y denle like al video mientras les comparto mis primeras impresiones. Cuando la película se anunció, se vendió con la premisa de que este sería un thriller en el que una chica fue secuestrada e inyectada con una sustancia paralizante que hará efecto totalmente en solo 20 minutos. Esto llevó a muchas personas a pensar que esto sería un cortometraje en tiempo real, con duración aproximada de 20 minutos. Afortunadamente, esto no fue el caso. La cinta dura hora y media y en esos 90 minutos explora el antes y el después de lo que su premisa promete. Cuenta con muy buenas actuaciones de Kelsey Asbill como Iris y Finn Wittrock como Richard. A este último seguro lo han visto varias veces en la serie de American Horror Story, y al igual que en esta serie, su actuación destaca cada escena en la que aparece. La simpleza de la trama hace que tenga un ritmo ágil y no se asusten si piensan que toda la película seguirán a Iris arrastrándose por el bosque e intentando huir de su raptor, pues cuando yo la vi llegué a pensar eso y me imaginé que sería algo parecido a The Revenant, pero más aburrido. Puedo decirles que no es el caso. La película cuenta con una trama que se desarrolla con uno que otro giro que, como ya dije, pueden llegar a ser bastante previsibles si son fanáticos del género o si han visto ya varias películas de survival antes. En el cine, el survival o el género de supervivencia es un subgénero en el que la trama gira alrededor de personajes que enfrentan situaciones extremas donde su principal objetivo es sobrevivir. Este tipo de películas suele enfocarse en la lucha contra condiciones adversas, ya sea en ambientes naturales, hostiles, escenarios postapocalípticos o situaciones de desastre, y explora temas de resistencia, adaptabilidad, fortaleza mental y física, además de la desesperación y el mismo instinto de supervivencia. Acá toda la película seguimos a Iris intentando sobrevivir a Richard, quien lejos de solo querer matarla, desea pasar un fin de semana con ella. Ya ustedes me dirán qué interpretación le dan a eso por parte de un psicópata como los que suele interpretar magistralmente el actor Finn Wittrock. Creo que la cinta está muy bien dirigida y pese a que su trama sea simple, logra llevarnos por un viaje en el que la protagonista cambia radicalmente su perspectiva de la vida y la muerte, de la mano de un asesino serial que tiempo atrás vivió también algo impactante que le cambió la vida para siempre. Vean Don't Move en Netflix en la comodidad de su casa y luego vienen a decirme qué les pareció el final aquí en los comentarios. A continuación hablaremos de ese final y expliquemos lo que significa, no sin antes advertir que obviamente vienen spoilers a continuación, por lo que solo pueden quedarse quienes ya la hayan visto o bien quien no se moleste con los spoilers, pues estaremos hablando a detalle de la trama a continuación. La película comienza con Iris despertando en cama junto a su esposo. Desde cómo despierta pareciera que no puede moverse, pues se encuentra inerte en una posición incómoda, adelantando lo que veremos más adelante, haciendo también eco con el trauma que la atormenta por haber perdido a su hijo. Quizá antes de su encuentro con Richard y que este le inyectara tranquilizante, ella ya había experimentado episodios en los que simplemente se quedaba sin mover por horas, recapitulando lo que había pasado, digiriendo la culpa que la acechaba y contemplando el suicidio. Iris maneja el bosque donde tiempo atrás falleció su hijo, quien por unos segundos de descuido de ella y su esposo cayó por un acantilado y perdió la vida. Debido a la culpa de no haber cuidado propiamente de su hijo, Iris se acerca al mismo acantilado preparada para lanzarse y morir. Pero segundos antes de dar el paso, llega un joven desconocido quien le empieza a hablar. Este le cuenta que él perdió a su novia años atrás en un accidente automovilístico y ella le habla de su hijo Mateo, dado que ella no había podido lidiar propiamente con lo acontecido, al punto de no haber podido ni siquiera llorar. Se da cuenta que esa charla la motiva a no quitarse la vida, por lo menos ese día. Cuando está por irse de ahí, es emboscada por Richard, pierde el conocimiento y minutos después despierta en la parte trasera de su auto atada de pies y manos. Lo que Richard no sabe es que Iris había llevado consigo una navaja al bosque por seguridad quizá, y esto le basta para zafarse de los hinchos y atacar a Richard. El auto se estrella y ella logra alejarse, pero su captor le hace saber que, por precaución, le había inyectado una especie de tranquilizante que haría efecto en 20 minutos y la dejaría completamente inmóvil. Iris utiliza su smartwatch para poner un cronómetro y dado que Richard está herido por el accidente en su carro, no puede correr tras de ella propiamente, pero se toma su tiempo sin contar con que Iris se lanzaría a un río y llegaría a la casa de un señor llamado Bill. Ahí vemos como Iris se comunica con él a través del infalible pestañea una vez para sí y dos para no. Bill la lleva a su casa justo antes de que Richard llegue. Este se pasa sin permiso a la cabaña y busca a su presa.
Bill desconfía de él en todo momento, luciendo viejo pero amenazante, aunque las aptitudes actorales de Richard casi lo convencen de que Iris es su esposa y necesita ayuda. Eso hasta que Bill se da cuenta que Richard en realidad sí traía un celular, por lo cual descubre sus mentiras. Cuando ambos saben que Richard miente y que Bill sí tiene en la casa a Iris escondida, viene el primer giro, pues si bien era previsible que Richard se daría cuenta y atacaría a Bill, no contaba con la habilidad del viejo para defenderse y atacarlo, aunque este placebo dura poco y eventualmente Richard mata a Bill y quema su casa. Iris prefiere que Richard se la lleve a quedarse ahí y morir quemada, por lo que le hace señas con la persiana en un lento proceso de ir recuperando sus capacidades motoras, pues como Richard había dicho, el efecto del sedante solo duraría 1 hora. El asesino toma la camioneta del viejo y se lleva a Iris como copiloto. Llega a una gasolinera donde ella intenta pedirle ayuda a un niño que, de entrada, le recuerda a su hijo, no solo por el parecido físico, pero también porque ve como la madre del chico le llama la atención por alejarse de su vista, mostrando el cuidado que la señora tiene hacia con su hijo, atención que le hizo falta a Iris para salvarle la vida al suyo. Y aunque la señora no hace nada inmediatamente, ve algo raro en ella y llama a la policía, la cual llega pronto y se detiene cuando Richard había ido de regreso por su auto estrellado. ¿Por qué decide volver por su auto? Bueno, primero que nada, para no dejar evidencia de todo lo ocurrido, y en segunda, porque descubrimos que Richard, quien siempre se presentaba como Andrew, es padre de familia. Él le dice a su esposa que de vez en cuando necesita tiempo a solas en su cabaña, pero su familia le cambia el plan y le dice que irán con él al día siguiente a festejar las calificaciones de su hija, lo que cambia los planes de estar con Iris hasta el domingo. Y lo perturbador es que su esposa dice que esos viajes a solas pasan cada vez más seguido. Seguro entenderán que eso solo significa que ha ido aumentando el número de gente que mata. Cuando Richard está queriendo llevarse su auto, llega un policía que lo cuestiona sin creerle, hasta que Iris logra mostrarle la jeringa en el auto para ventilar a su captor, pero Richard se da cuenta, ataca y mata al oficial, quemando su patrulla al igual que hizo con la cabaña para no dejar huellas ni rastro que lo vinculen. Como Richard ahora tiene que matar a Iris y olvidarse de todo, la lleva a un lago en donde piensa arrojarla. Ella lo cuestiona sobre lo que está haciendo y le pide que la deje ir. Él le cuenta que años atrás, cuando ocurrió el accidente de carro que lo puso en el hospital por semanas y acabó con la vida de su entonces novia, fue que se dio cuenta de quién era y de su gusto por matar al ver el cuerpo desfigurado de su novia tras el accidente. Se acercó a ella y le dijo gracias. Le agradeció por hacerle ver que él se sentía como Dios con ese poder de quitarle la vida a alguien. Aunque aquello no haya sido más que un accidente, él se sintió capaz de poder decidir entre quién vive y quién muere. Ya en el lago, Iris intenta inyectarle otro paralizante a Richard, pero sus dedos aún no funcionan bien, por lo cual no puede lograrlo. Él la sube a un bote y rema para soltarla en el agua. Ella le pide que antes de arrojarla, le lleve el juguete de su hijo difunto a su tumba, y cuando él se acerca para sacarlo de su bolsillo, ella le quita el cuchillo que llevaba en su espalda y se lo clava en la quijada. Luego le quita la pistola que Richard le había quitado al policía y le dispara. Desafortunadamente, al disparar, llenó el bote de agujeros que hacen que se hunda. Unos segundos pasan para hacernos creer que ella también murió, pero no hay nada más frustrante que ver cómo el protagonista muere en un survival, aunque sí hay casos en los que esto pasa. Iris logra nadar y salir sana y salva del lago, mientras a lo lejos ve que de alguna forma casi sobrehumana, Richard también logró salir. El asesino se encuentra agonizando y antes de morir, ella se le acerca y le da las gracias, similar a como él lo hizo años atrás con su exnovia antes de que ésta muriera tras su accidente. Y esto no es porque Iris haya desarrollado un gusto por matar como lo hizo Richard. Ese gracias para ambos simboliza cosas distintas encaminadas en un mismo sentir, pues ambos sintieron grandes cambios en la dirección y rumbo que llevaban sus vidas. Richard se dio cuenta de que al quitarle la vida a alguien era una especie de Dios, mientras que Iris, quien inició la historia queriendo morirse, había pasado por toda una experiencia que le había hecho hacer las paces consigo misma. Ahora quería más que nunca vivir, y ese cambio lo había alcanzado de la misma forma que Richard lo hizo con su exnovia años atrás, viendo a alguien morir frente a ella. Al final, Don't Move nos muestra esa lucha por permanecer con vida, mezclada con una lucha aún más potente, la lucha interna con uno mismo. Iris tuvo que luchar no solo contra el suero paralizante y con su captor, sino que también tuvo que luchar con los demonios de su pasado para poder hacer las paces y salir adelante. De lo contrario, no habría sobrevivido a todo aquello. Se hubiera rendido en alguna de las innumerables ocasiones que tuvo para hacerlo, y fue así como encontró la motivación, esa que perdió con su hijo tiempo atrás. Thank you. Recomiendo esta película como lo que es, una cinta entretenida para ver el fin de semana en la comodidad de tu casa con Netflix y una buena botana. Déjame en los comentarios tu opinión de Don't Move y recuerda suscribirte a nuestro canal. Por acá te dejo un video explicando toda la cronología de La Bruja de Blair y de este lado una gran recomendación de terror para esta temporada, Aterrados. Damas y caballeros, que tengan muy buenas noches.